los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el arpa? También si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. 10. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta tarde poder meditar en tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos de tal manera, Señor, que podamos aprender, alimentarnos, nutrirnos, de tal manera, Señor, que estemos listos para cualquier tentación, acechanza del diablo o debilidad que en un momento dado tengamos. Que tu palabra sea ese alimento para el espíritu que nos fortalezca para tomar decisiones sabias para ti. Bendice a cada familia que hoy nos hemos dado cita en este lugar, tu casa de oración, de tal manera que aquí, Señor, pueda tu espíritu en libertad enseñar, redarguir, consolar y edificar. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a nuestra sermón número 5 ya. El 3 y el 4 los ocupamos en uno solo, o me parece que el 2 y el 3 en uno solo. Luego el 4 en 1 Corintios 13 sobre el amor, y hoy es el 5 y nos faltaría un sexto para hablar de los dones ministeriales. Ya hemos hablado de los dones de señales o de milagros. Hemos clasificado los dones también en dones de servicio, de soporte, y también los dones espirituales de los que hemos hablado se clasifican en ministerios, que vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, hemos tratado de explicar a qué se refiere o cuál es el significado cada uno de los dones espirituales. Les hemos invitado a que ustedes conozcan cuál es el don que usted tiene. Hemos tratado de explicar más o menos los dones de milagros, de señales, si son vigentes en la actualidad o ya cesaron y solamente existieron para cuando se escribió y se cerró el canon del Nuevo Testamento, etcétera. Pero bueno, estamos nosotros en ese mensaje estudiando 1 Corintios 12, 13 y 14. Aunque los dones espirituales también aparecen en Romanos 12 y en Efesios capítulo 4, que vamos a ver, pero básicamente estamos abarcando el estudio de los dones espirituales. Y hoy vamos a culminar con esta parte que le llamamos el orden dentro de los cultos. Dice este capítulo 14, termina diciendo hágase todo como decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Entonces está hablando meramente a la iglesia de Corinto, una iglesia en Grecia, una iglesia porteña de puerto, una iglesia
en la cual pues vivían inmoralidad sexual, división entre ellos, vivían situaciones de abuso de los dones espirituales. Una iglesia conocedora en cierta manera, tenían el Espíritu Santo que repartía a cada uno los dones, etcétera. Y tenemos una iglesia un poco complicada en Primera los Corintios, también el asunto de las mujeres, que vamos a tratar un poquito aquí en este capítulo y demás. Pero una iglesia pues plantada por el apóstol Pablo, y estas cartas, que obviamente era la manera como les daba seguimiento. Una vez que plantaba, establecía líderes, el apóstol se iba a otra ciudad y luego les retroalimentaba a través de cartas, y bueno, esta carta es una respuesta a los conflictos que habían vivido. Le llegan a los oídos de Pablo y le dicen: Pablo, acá en Corinto está pasando esto, por favor escríbenos, dinos qué hacer, danos un consejo y demás. Y el apóstol Pablo se ponía a escribir y enviaba las cartas de acuerdo a las necesidades que la iglesia tenía. Y obviamente entendemos que, inspirado por el Espíritu Santo, pues esas cartas ahora son vigentes para cualquier iglesia, como Unifam Coacalco, para la edificación, consolación y exhortación de nosotros, ¿sí? Vamos al texto y en primer lugar vamos a clasificar Primera los Corintios 14 en 3 temas generales. El primero es la profecía antes que las lenguas, la profecía como más importante que las lenguas. Y vamos a analizar rápidamente de los versículos 1 al 5. Dice, versículo 1, recuerden que estos sermones, esta serie más bien se caracteriza no tanto por un sermón, una predicación meramente, sino como un estudio donde podemos interactuar. Dice: sigan el amor y anhelen los dones espirituales. Versículo 1, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué dice su Biblia? Profeticen. Ahora, muy bien, ya una vez analizado y explicado qué significa el don de profetizar, ¿cómo lo concluimos? ¿Cómo decimos qué significa el don de profecía? Así rápidamente, ¿se acuerdan? Habilidad sobrenatural dada por y dirigida por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, o que la gente no cristiana pueda convertirse. Ese es un don espiritual. Pero la profecía, analizamos dos vertientes: la profecía que habla de un profeta con oficio de profeta, que dice lo que va a suceder en unos días, del futuro cercano, y la profecía otra, que es la que más nos interesa. ¿Cuál es? La predicación y la enseñanza. La predicación y la enseñanza. Entonces, en capítulo 14 de Primera a los Corintios, estamos pensando en la profecía como predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Cuando usted vea la palabra profecía o profeticen, profeta, etcétera, aquí en Primera a los Corintios 14 está hablando predicación o enseñanza, ¿sí? No de alguien que tenga el oficio de profeta y que diga: yo soy profeta, Dios me dio el don de profeta y ahora te voy a decir lo que va a pasar en tu vida. No, eso no. Profecía en el capítulo 14 de Primera a los Corintios es predicación y enseñanza dentro de los cultos en la iglesia. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo: procuren, anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, ¿cuál? Predicación y enseñanza, ¿sí? Predicación y enseñanza. No, versículo 2: porque el que habla en una lengua no habla ¿a quién? A los hombres, sino porque nadie entiende, pues por el Espíritu que habla. ¿Qué dice? Misterios. A ver, cuando viene la palabra misterio, ¿qué piensa usted? Misterio. Cuando es una película de misterio, cuento de misterio, ¿qué piensa cuando dice misterio? Dice el versículo 2: porque el que habla en una lengua no habla ¿a quién? A los hombres, sino habla porque nadie entiende.
pues por el Espíritu habla, ahí es donde yo digo, hay un don de lenguas, no de idiomas, no de lo que pasó en Hechos capítulo 2. Recuerda Hechos capítulo 2, hablaban en diferentes idiomas y todos les entendían y demás. Pero aquí es donde yo digo, sí, hay un don de lenguas. Lenguas extrañas, ¿cómo le llama? Angélica. No, angélica no. No, angelical tampoco. Tampoco celestial. Lengua extraña. Porque dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla. Entonces estamos hablando de una oración. Una oración. No habla a los hombres, sino habla a Dios. Los hombres no entienden lo que dice porque habla por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Espíritu Santo o Espíritu humano? Aquí ¿es con E mayúscula o con E minúscula en su Biblia? Y cuando es E minúscula, ¿qué espíritu es? ¿Sí? ¿Nos guiamos ahí por la minúscula y la mayúscula? Porque por el espíritu humano habla misterios. ¿Qué hablará cuando alguien habla en lengua? Por eso escúchenme, cuando usted le pregunta a alguien que habla en lenguas, dice, no sé lo que digo. Cuando alguien habla en lenguas, usted pregunta, ay, estaba hablando raro, ¿qué estabas haciendo? Es que estaba hablando en lenguas. Es que yo fluyo en el don de las lenguas. Está bien, está bien. ¿Y qué dijiste? No lo sé, pero sentí bonito, sentí descanso, sentí paz, me siento bien cuando hablo en lenguas. ¿Está bien? ¿Se respeta eso? Claro que sí, respetamos eso. Se siente bonito, siente bien, siente paz, porque está hablando por el Espíritu. ¿Sí lo dice aquí o no? No es un idioma, no es un idioma, un dialecto en este planeta. No existe ese idioma en este planeta. Estamos hablando de otra cosa. Porque dice que por el Espíritu habla misterios. ¿Qué estará diciendo? Pues ni él lo sabe. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Escúcheme bien, porque ¿cuántas personas hablan en lenguas tal vez cerca de ti o tú mismo y a veces no entendemos cómo está la palabra? Versículo 3. En cambio, por eso el primer tema que estamos viendo es la profecía antes que las lenguas, la profecía por encima de las lenguas, la profecía mejor que las lenguas. Ese es el primer tema. Versículo 3. En cambio, el que profetiza, ¿qué significa profetiza? Predica o enseña. El que predica o enseña habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, hermano. Si usted viene a la iglesia, si usted va a un grupo familiar, si usted va a un nivel de capacitación y no es edificado, tengamos cuidado con la enseñanza y la predicación que se da en la iglesia a la que usted pertenece. Si no es edificado, escúcheme bien, si usted no aprende de la palabra, si usted no sale mejor que como entró a esta congregación, cuando entra a un sermón, cuando entra a un salón de clases, cuando va a un grupo familiar, cuando está en una actividad de la iglesia, si usted no es edificado, tenga cuidado con la iglesia a la que usted pertenece. Porque muchas veces usamos el pretexto de iglesia solamente para tener una fiesta, solamente para estar en una convivencia, solamente, pero jamás somos edificados. Tengamos cuidado con eso, porque el propósito de los dones, de la creación de esta iglesia, el propósito de lo que Dios murió en la cruz es para que la iglesia sea edificada. Dice, el que predica y el que enseña habla a los hombres para edificación, enseñanza. ¿Usted está siendo enseñado? Hermano, analice su vida, los últimos 5 años de cristiano, el último año de cristiano. ¿Ha aprendido algo?
¿Ha aprendido algo de la palabra de Dios? ¿Tiene gente, maestros y predicadores que le han enseñado algo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo? ¿Usted entiende que ha aprendido algo? Porque si usted está estancado, si usted no aprende de manera intelectual, escúcheme bien, sí, de manera intelectual, estoy hablando de eso. Si usted no comprende que hay áreas en su vida que no estaban bien, que áreas que usted ignoraba, que áreas que usted creía que eran correctas, pero a través de la palabra le está mostrando que no es así, entonces usted analice verdaderamente si la enseñanza le está edificando, está aprendiendo, está creciendo, porque de eso se trata la predicación y la enseñanza en las iglesias evangélicas cristianas. Evangélicas o cristianas evangélicas, porque hay cristianas católicas también, ¿sí? En las cristianas evangélicas. Muy bien, dice edificación, ¿qué más? Exhortación. Aquí entramos en otro punto de función de la predicación y la enseñanza. ¿Qué entendemos por exhortación, Doris? Llamado de atención, se nos viene a la mente, ¿verdad? A ver, exhórtalo, por favor. ¿Qué más se viene a la mente? Gaby, ¿tú te estás riendo? Ay, consolar, sí, consolar. Exhórtalo. Ay, pobrecito. ¿Así? Exhórtalo. Ay, pobrecito. Sí, cuando dicen, a ver, exhórtalo. Ay, pobrecito. ¿Sí es correcto? ¿Consolarlo con la palabra? Eric, ¿qué es exhortar para ti? A cambio, ok, motiva. No, nada más es consolar. Es una invitación y una enseñanza. ¿Para qué? Para que cambie. Ya aprendió de la palabra, ya sabe los mandamientos de Dios. No es el problema la palabra de Dios, no es el problema entenderlo. El problema es que aplicarlo a nuestra vida. Problema, no tenemos los niños comprenden la palabra de Dios, pero el problema no es ese. El problema es aplicarlo y vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Ahí es donde necesitamos nosotros de personas que nos ayuden, que nos exhorten al cambio. Escúchame bien, la predicación, la enseñanza, los maestros, pastores, predicadores, mentores que usted tiene alrededor, le van a invitar a un cambio. A un cambio. Por eso nosotros hablamos de vidas transformadas, cambiadas. Aquel que era bien grosero, aquel que de plano no hablaba, bueno, sí, hablaba en lengua extraña, ¿no? Hablaba en lenguas, de veras que tiene una transformación en su vida. Oye, pero tú eras bien lépero, bien grosero, alburero, doble sentido y demás. ¿Qué pasó? Ya no hablas así. Cambio. Tú eras bien violento, de mecha corta, apenas te decían algo y ya estabas queriendo pelear. Ahora te noto tranquilo, en paz. ¿Qué pasó? Cambio. Tú eras bien vicioso, alcohólico, drogadicto. ¿Qué pasó? Cambio en nuestra vida. Exhortación al cambio. Sí, una exhortación de la palabra de Dios en ese sentido, pues con respeto, consolándonos, ayudándonos, pero tiene que haber cambio. Si nosotros venimos a una iglesia 1 año, 2 años, 3 años y no estamos experimentando cambios, seguimos hablando de la misma manera, teniendo las mismas prácticas que teníamos antes de ser cristianos. Si nosotros estamos teniendo la misma vida de celos, de envidias, de contiendas, si tenemos el rencor a flor de piel, la venganza a flor de piel, si nosotros vivimos en amargura continua y ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y voy a la iglesia y no genera un cambio, tenga cuidado con su vida cristiana, no sea que esté viviendo solamente una religiosidad. Jesucristo, ¿a poco no nos jactamos con esto y nos llenamos la boca? Dios no es una religión. ¿Dios qué es? Una relación. Pues la relación con Dios genera cambios. Y Él es el primero en decirnos y exhortarnos
al cambio. Por eso el predicador, por eso la profecía, por eso el maestro tiene que tener exhortación. Exhortación. No sé si alguna otra versión le cambia el nombre a la exhortación, pero tendría que hablar un poco ahí de buscar el cambio. Y ahora sí, Gaby, ¿para qué más es la profecía? Consolar. Ahora sí. Consolar, apapachar, cuidar, darnos una identidad de quienes somos, darnos la certeza de que Dios nos ama, darnos la certeza de que somos hijos de Dios, amados, cuidados, bendecidos. Él provee, Él sana, Él restaura matrimonios. Él es el Dios que ha venido a mi vida y entonces en Él me siento tranquilo, seguro. El Dios que me consuela en medio de la tristeza, el Dios que me consuela en medio del luto, en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de la pérdida que yo he vivido, de lo que sea. ¿Quién me consuela si no solamente Él? Cuando la palabra de Dios a través de un predicador, a través de un maestro, a través de un mentor en la vida de la iglesia no consuela, entonces estamos viviendo el otro extremo. Necesitamos tener palabra de consuelo, palabra de refrigerio, palabra de ánimo, palabra que levante al caído. Esta es la palabra de Dios. Para eso son los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo: anhelen los dones, pero yo prefiero que busquen el de profetizar, que significa predicar, enseñar, porque este es edifica, porque esto exhorta y porque esto consuela. Si usted vive o asiste o pertenece a una iglesia donde solamente le dicen lo malo que es, solamente están mostrándole el pecado, solamente están regañando, solamente están diciéndole que cambie ya, pero no hay consuelo, no hay amor, no hay amistad, no hay cariño, tengamos cuidado también con ese tipo de iglesias. ¿Cómo somos en Unifam? Ayudamos a que la gente se consuele, se fortalezca, se ayude, siente amor. Dice nuestro eslogan, Unifam Coacalco, una iglesia donde conocerá ¿qué? El amor de Dios y el poder de Dios. ¿De veras lo está experimentando usted, Eli? Sí, a veces se exhibe, se avergüenza, pues sí, muchas cosas que no van con la profecía. Pero bueno, esa es otra profecía, ¿verdad? De la que estamos hablando aquí es la predicación, la enseñanza, la otra parte de esta profecía. Sí, hay personas, bueno, no profetas, pero que sí tienen sueños, tienen revelaciones. Una vez llegó una hermana aquí conmigo un domingo en la mañana, no está aquí, o creo que sí, ya llegó. Dice: pastor, tuve un sueño, una revelación en la madrugada, el Señor me despertó. ¿Cómo te despertó? ¿Te movió o qué? El Señor me despertó y me quitó el sueño y me habló, tuve una revelación. ¿Y qué te dijo? Me dice que esta iglesia próximamente va a vivir tribulación. Le digo, pues qué raro, porque yo en la mañana hablé con él y no me dijo nada. Está raro, ¿no? Sí, hay cada persona que dice que Dios le habló y que viene con palabra fresca, palabra de profecía. Pero tengamos cuidado con eso. Digamos, podemos limitar a Dios y que Dios le hable a alguien y que en verdad no podemos limitar eso. No podemos decir, eso no va a pasar nunca o no sucede. No. Pero sí tengamos cuidado con esa parte. Entonces, el versículo 3, edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en una lengua, seguimos hablando de la profecía por encima, mejor que las lenguas. El que habla en una lengua, ¿qué dice? Se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Otra información más sobre las lenguas. El que habla en lengua, primero dice, habla a Dios.
y por el Espíritu habla misterios. Ahí estamos bien, pues ni modo de decir que no, pues ahí está, ¿no? Ahí está en la Biblia. Versículo 4 dice: el que habla en una lengua, ¿sé qué? A ver, ahora explíquenme esto. Si alguien habla en lenguas o en una lengua extraña y le preguntamos, ¿qué dijiste? Y dice, no sé, pero sentí bonito. Está bien. Dice el versículo 4 que el que habla en lenguas, a sí mismo. Ahora yo pregunto, ¿puede haber edificación sin entendimiento? Algunos dicen que sí, porque es el Espíritu el que está hablando, se está edificando, su fe se está fortaleciendo. ¿Cómo? No lo sabe, no sabe explicar, no sabe lo que dijo, pero se está edificando. ¿Cómo? Ahí hay un choque, ¿verdad? Ahí como que no embona bien el asunto. Hay un misterio. Por el Espíritu habla misterios. Si son misterios, pues obviamente no lo sabe, no entiende lo que dice. Porque el que ora en lenguas o el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Hasta ahí vamos bien? Y el que profetiza, edifica a todos, porque hablamos el mismo idioma, edifica a todos. Por eso la profecía por encima de las lenguas. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando en Unifam Coacalco diga una persona: tengo una palabra en lenguas para la iglesia? ¿Qué va a decir usted? A ver, líderes, diáconos, ancianos. La pregunta que haría Lalo es: ¿hay un intérprete? Y que se levante su hermanito y diga: sí, yo soy el intérprete. Entonces, adelante. Permíteme. ¿Qué harían? Número 5. Vamos a responder a esta pregunta. Así que yo quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Cómo ven? Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Está bien? Yo no les voy a decir, yo, Pastor Alfredo, no les voy a decir, quisiera que todos hablaran. No, yo no. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo a la iglesia de Corinto: yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas. Y ahí se quedan muchos. Ahí está, ya ves. El apóstol está dando luz verde, está autorizando el que todos hablemos en lenguas, está buscando y pidiendo que todos hablemos en lenguas, y ahí se quedan. Pero el versículo no termina ahí, ¿verdad? Sigue. Pero, ¿qué significa pero? Y dices, siempre hay un pero. Pero más que profetizaran la profecía por encima de las lenguas. Es decir, no está negando y no está diciendo que no se debe de hablar en lenguas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y estamos de acuerdo que no es una lengua de idioma, no es un ruso, no es un alemán, no es un chino. Estamos hablando de una lengua extraña que por el Espíritu habla misterios y que habla a Dios, etcétera, ¿no? Dice, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Por eso Lalo dijo: si alguien se levanta en la iglesia y dice, tengo una palabra pero es a través de lenguas, ¿hay algún intérprete aquí de las lenguas? O primero tiene que hablar y él, y luego el otro intérprete se tiene que levantar. ¿O cómo funciona eso? Porque yo nunca he sido testigo de eso. Pero no se levantan al mismo tiempo hasta que la escucha. Si me conviene, sí. Entonces, ¿dónde está el milagro? Sí, digo, sí, está bien. Pero ¿dónde estaría el milagro, bro? Tienes el don de interpretación y tú tienes el don de lenguas. Pasen los dos al mismo tiempo. Él va a hablar y tú vas a interpretar. A menos que se pongan de acuerdo antes, ¿no? Digo, yo así lo haría. O alguien pasa y habla en lenguas y dicen, ¿alguien quiere interpretar? ¿Hay algún intérprete? No, primero quiero que hable en lenguas y luego veo si interpreto o no. ¿Será así? Está interesante, pero bueno, nunca hemos tenido esa experiencia. ¿Alguien ha tenido otra experiencia aparte de Eli?
de alguien que hable en lenguas en un culto en la iglesia? Margarita, ¿cómo es? A ver, esa misma persona interpreta. Dice, habla en lenguas, se pasa aquí al frente y ella misma dice lo que yo quise. ¿Y por qué no lo dijo desde el inicio en su idioma? Shay. A interpretar. O sea, separaba una y hablaba. Y la otra escuchaba lo que decía y decía, lo que él quiso decir fue esto. ¿Te acuerdas más o menos qué decía esa persona en las lenguas? O sea, pero lo que decía la Biblia, no algo nuevo. ¿Alguien más? ¿A otra experiencia? ¿Mande? En el tiempo de la alabanza, o sea, no eran, aparte había tiempo de predicación. Ah, vienen de la misma iglesia, ¿verdad? Bueno. Sí, y era cada domingo. A veces sí, a veces no. Que se lleven bien la familia. Ok. Ahí está. Ahora escúchenme bien, iglesia. Hay iglesias que se han dividido por este tema. Se han dividido. Una parte dice, ahí dice que debemos hablar en lenguas y que hay luz verde para hablar en lenguas y que debe de haber y otra parte dice, no, hay que cuidar el testimonio, el orden. Ahí también dice del orden, ahí también dice otras cosas, ¿no? Y ahí se empiezan a pelear y se dividen iglesias por el asunto de las lenguas. Entonces, estamos analizando eso, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Versículo ¿qué? 5. Que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿De qué se trata? Edificación. Por eso la profecía, que es predicación y enseñanza, edifica, enseña, nutre, da entendimiento y claridad a la palabra de Dios para poder ser aplicada en la vida. ¿Vale? Entonces, primera parte, ahí los versículos demás siguen hablando precisamente de la supremacía de la profecía por encima de las lenguas. Está claro aquí que el apóstol Pablo está diciendo, pueden hablar en lenguas, pero yo les digo, prefieran ¿qué? La profecía. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué nos quedamos en este primer punto? Con que es mejor la profecía que las lenguas. Si hay profecía, si hay enseñanza, escúchame bien, no hay necesidad de lenguas. Cuando no haya profecía y enseñanza, cuando no haya predicación, probablemente se dé opción, un hueco para las lenguas, pero mientras haya eso, no. En esta iglesia hay predicación y enseñanza. Busquemos, anhelemos eso, por favor. Segunda parte, segundo punto de nuestro mensaje de 1 Corintios 14 es, ahora vamos a profundizar un poquito más el uso correcto de estas lenguas. El uso correcto, dice el apóstol. Ok, ¿quieren hablar en lenguas? ¿Quieren hablar? Así va a ser. Versículos 13 al 15. Fíjense lo que dice nuestro pasaje, del 13 al 15. Por eso, quien habla en una lengua, pida ¿qué? Poder interpretarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya hablaste en lenguas. ¿Qué dijiste? No lo sé. ¿Te sentiste bonito? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste que te desahogaste y que el Espíritu habló por ti, intercedió por ti, etcétera? Sí, sí. Ahora pide a Dios ¿qué? Poder interpretarla. Por eso a algunos se paran, hablan en lenguas y ellos mismos interpretan.
¿Están fuera de la Biblia? No. Pida a Dios poder interpretarla, pero está hablando de la oración personal, o está hablando de una situación de culto público, porque estamos hablando del culto público. Está hablándole a la iglesia lo que hacen en el culto público. Pida a Dios poder interpretarla. Pida a Dios. Usted dice, por el Espíritu habla misterio, usted no entiende, pero por eso pida a Dios poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua, versículo 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto. Mi espíritu ora. Ya oró tu espíritu humano, no el Espíritu Santo. El espíritu ora, pero queda sin entendimiento. ¿Cómo va a haber una edificación sin entendimiento? ¿Usted puede ser edificado en algo que no entiende? Está difícil, pero algunos dicen que sí. Se respeta lo que digan y que está bien. Ni modo que nosotros entremos en su espíritu, en su alma, en su mente, en su cuerpo y sintamos lo que ellos están sintiendo. No se puede. Si ellos dicen que se sienten bien y que son edificados, pues está bien. Pero cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cómo te edificas? A ver, explícame dónde está la edificación, en qué consistió. Pues que me sentí bien, que no oyes, que hay paz, que me siento bien, ya. Está bien. Dice, pida en oración poder interpretarla. Versículo 14. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Qué me está diciendo el apóstol aquí? ¿Quieres orar en lenguas? Ora con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y ahí hace una frase también: cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Por eso tenemos mucho cuidado con las alabanzas, tenemos mucho cuidado con los cantos que entonamos cada domingo. Por eso tenga mucho cuidado con los cantos que escucha en casa. Las alabanzas que escucha tienen que tener entendimiento, edificación, consolación, sana doctrina. Nada de que machácalo y machácalo, ¿sale? Pisotealo y demás. No, tiene que tener una edificación sana, doctrina. Es importante que nosotros podamos, a través de la oración, con el espíritu, claro, con el espíritu, ser espirituales, llorar, sentir. Estamos en contra de que usted sienta bonito, de que usted sienta liberación, de que usted se sienta en un momento dado tocado por el Espíritu Santo y sienta esa parte de paz en su corazón que derrama sus lágrimas, ese gozo de saber que vive, que tiene una familia, que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que le rescató de alguna situación, un Dios que está con usted en la enfermedad, que está con usted en todo momento. Derrama lágrimas, y eso es darle libertad al espíritu, llorar en un momento dado. ¿Eso es malo? ¿Estamos en contra de eso? No. Oraré con el espíritu, oraré y derramaré mi espíritu como Ana derramaba su espíritu. ¿Se acuerdan? Ana pedía un bebé y la tacharon ¿de qué? De borracha. De borracha, estás borracha, vete a tu casa. No, no estoy borracha, estoy derramando mi espíritu delante de Dios. Cuando usted venga y cante alabanzas, derrame su espíritu. Cuando usted esté orando a solas, orando en público, derrame su espíritu. Siéntase libre de decirle a Dios lo que significa para usted. Siéntase libre, porque Dios quiere libertad en sus hijos. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios no quiere ni reprimir emociones ni nada de eso. Todo de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, decentemente y con orden, con respeto. Pero no estamos en contra. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Oraré, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y aquí es donde
necesitamos entonces cómo vamos a hacer el uso correcto de las lenguas. Ok, dice el apóstol Pablo, ¿quieren hablar en lenguas? Está bien, pídanle a Dios poder interpretarlas. El entendimiento queda sin fruto si entonces no hay edificación. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Versículo 23. Vamos a ver qué dice el versículo 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿qué dirán? ¿Se edificarán? El buen uso de las lenguas. El buen uso de las lenguas. Una vez fuimos a una plática, a una librería, iban a presentar un nuevo libro, una conferencia, y de repente, pues la iglesia que organizaba, yo ni sabía quién era, una iglesia carismática, y de repente dice, vamos a orar, y va a ser por parejas, agarra a una persona y demás, y algunos ahí, pues carismáticos, empezaron a orar, a algunos les hacían como rana, y como rana empezaban a saltar, y otros a hablar en lenguas, y yo, inocente, ahí dije, ¿y ahora qué está pasando? De veras se siente uno extraño. Esto es de Dios, esto es el Espíritu moviéndose. Escúchame bien, cuando el Espíritu toca, cuando el Espíritu habla a tu vida, hay paz, tranquilidad, edificación, consolación, no miedo, no incertidumbre, no se enchina el cuero, pero de miedo, no de que la presencia de Dios está. De veras, hermanos, ¿y esto de dónde sacan eso? Iglesias, y creyendo que están en el Espíritu, creyendo que edifican, creyendo que está manifestándose Dios a través de ellos. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Alguna vez ha estado usted en una reunión así, donde hay cosas raras y extrañas alrededor? Bueno, hablan del vómito, el vómito santo, hablan pues del toque santo, el pastor que se quita el saco, ¿no? Y todo el mundo se cae. ¿De qué más? Los que tocan y al suelo, tiemblan, empiezan a temblar. Los que empiezan a reír, la risa santa. Hay iglesias que practican la risa santa, la pachanga santa, el toque santo, la comida santa y todo. El vómito santo, todo eso es santo. Pues sí, ¿cómo le van a llamar si están dentro de un culto cristiano dedicándoselo a Dios? Están en un tiempo de liberación, y cuando hay liberación hay que sacar todo. Por eso el vómito. Y al Espíritu nadie se le puede resistir, por eso hay caída santa, o santa caída que se dio, ¿no? Por eso hay personas atrás, ¿verdad? Recibiendo a los que se están desmayando. Por eso el que se va a desmayar le echa un ojito al de atrás, ¿no? ¿Sí o no? Van a decir nuestros hermanos carismáticos, se están riendo de nosotros, están burlándose de nosotros. Sí, nada más que nos digan en qué se basan. Porque mucha gente va a sus iglesias, muchas personas van a esas iglesias. Escúchame bien, muchos van a Pare de Sufrir, un mes, 2 meses, le sacan el dinero y entonces se dan cuenta de que son unos estafadores. ¿Y cómo se llaman los de Pare de Sufrir? Iglesia cristiana. Entonces, cuando Unifam, la mejor iglesia del mundo, va y les comparte, y ya fueron antes a Pare de Sufrir, ¿qué van a decir? Todos son iguales, fraudulentos, sacadores de dinero. ¿Sí o no? Pero al rato hacemos una cooperacha, ¿no? Para la kermés. ¿Sí o no? Entonces, muchos que van a las iglesias carismáticas y ven este tipo de situaciones, escúchame, ven este tipo de cosas que están pasando en la iglesia, pero gente que no cambia, gente que sigue siendo la misma persona, amargada, frustrada,
enojada consigo mismo, enojada con Dios, que está buscando lo espectacular, que está buscando un show, que está buscando algo que sientan bonito, y cuando ya no lo sienten, se van. Y cuando van a una iglesia donde cantamos, no hacemos escándalo, ni andamos haciendo guerra espiritual, ¿no? El grito de guerra, ni andamos haciendo eso, dicen: es que ahí no se siente el espíritu, no se siente el espíritu. Yo voy a buscar una iglesia donde se sienta el espíritu. Por eso mucha gente no cree, mucha gente a nuestro alrededor ha ido tal vez a una iglesia carismática o fraudulenta, y lo que menos quiere es oír hablar de religión, ¿sí o no? No me hables de tu religión, no me hables de eso. Yo ya una vez fui, me sacaron el dinero, y una vez fui, hicieron ahí un show, no me gustó. Por eso lo que dice aquí este pasaje, hace 2000 años, dice el pasaje, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, ¿qué pasará cuando personas nuevas vengan a la iglesia y vean un relajo? Que están bailando la hermana con el hermano en una danza santa, que están hablando en lenguas todos, que unos allá en la esquina están vomitando, otros están haciéndole como animal. ¿Y qué va a pasar con la familia nueva que llegó? ¿Qué le vas a decir? Están en el espíritu, déjalos. No se trata de eso. El buen uso, dice el apóstol Pablo, ¿quieren de veras hablar en lenguas? Háganlo de manera correcta. Versículo 27 y 28 para acabar este punto. 27 y 28. Si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, ¿qué debe de pasar? Que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Por eso es una oración personal. ¿Sí? ¿Quieren hablar en lenguas? Está bien. Pida a Dios poder interpretarla. ¿Quiere hablarla en un culto público? A lo más 3 por turno, y que alguien más que no sea el mismo interprete. No dice que el mismo, ¿verdad? Dice que alguien más interprete. ¿Abrimos la puerta para eso en la iglesia de Unifam Coacalco? Ahí está en la palabra, ¿no? Hacerlo con cuidado. Nunca hemos tenido ese caso. Espero que no se dé. Ni se levante usted a hablar en lenguas. Pero si no tiene más, está bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Tercer punto. Ya vimos el número 1, la profecía por encima de las lenguas, o antes que las lenguas. Número 2, está bien, dice el apóstol, ¿quieren hablar en lenguas? Vamos a hacerlo en orden. Tiene que ser para edificación. Tiene que ser para edificación. Número 3, el orden y la decencia dentro de los cultos. Versículo 32 al 40. Vamos al versículo 32. Además, los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. A ver, ¿qué le entiende usted a este versículo? El espíritu del profeta, espíritu con E minúscula o mayúscula. Sí, ¿verdad? No va el Espíritu Santo a estar sujeto al profeta, ¿verdad? Dios no va a estar sujeto a nadie. El espíritu humano, el espíritu del profeta, del que dice que es profeta o habla en lenguas o tiene algún don, ¿está sujeto a quién? ¿Qué significa eso? Tengo algo y no me puedo resistir, tengo que hablarlo, y Dios me está diciendo esto. Espérate, hermano, Dios me está diciendo esto y esto y esto, espérate, tranquilo, Dios me está... No, el espíritu está sujeto ¿a quién? Al profeta. Debe de haber un orden. Es que estoy sintiendo una temblorina y no, el espíritu está sujeto al profeta. Evitemos el desorden, evitemos el no me puedo controlar.
espíritu que me invade. No. El espíritu está sujeto al profeta, no al revés. Es decir, si el profeta dice al espíritu, tranquilo, te me sientas y te me callas, tienes una palabra, pero ahorita no te dieron permiso, te me callas y te me sientas, punto. Nada de que no me puedo resistir, nada que es imposible que me calle, nada de eso. El espíritu está sujeto al profeta porque hay un orden dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? 33. Porque Dios no es Dios de ¿qué? De desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí viene la parte de las mujeres. ¿Qué dice de las mujeres? La iglesia de Corinto era un estuche de monerías, divisiones, inmoralidad, abuso de los dones. Y las mujeres rebeldes, mujeres empoderadas, mujeres que querían igualdad. ¿Sí o no? No, ¿cuál era el problema que había en Corinto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? ¿Alguien ha escuchado? ¿Cuál era el problema? Dice que la mujer, ¿qué? La mujer, las mujeres guarden silencio en las congregaciones. Guarden silencio. Algo así. Y hablando de una cultura judía, ¿verdad? Hablando de la cultura judía donde el hombre prevalecía en el liderazgo y demás. Pero esto lo sacan de contexto para decir que las mujeres que no deben pasar a un púlpito, no deben ser maestras, no deben de enseñar, porque dice que no enseñen, ¿no? Parece que el problema en Corinto era que las mujeres estaban de escandalosas, creyendo que tenían las respuestas a las discusiones teológicas que sucedían en el templo o en las sinagogas, que ahora el apóstol Pablo usa las sinagogas para predicar su palabra, pero estamos hablando de una iglesia gentil, griega, no había sinagogas, no son judíos, estamos hablando de los griegos, estamos hablando de mujeres que tenían un conflicto y que querían sobresalir sobre sus maridos y enseñar de tal manera que llegaban a discusiones que no llegaban a nada bueno, ¿sí? Entonces por eso le dicen al apóstol, oye, mira, las mujeres en los cultos están discutiendo de teología, discutiendo ahí sobre sus maridos, callando a sus maridos y demás, hablando más fuerte y haciendo un escándalo. Entonces el apóstol Pablo les manda una carta y les dice, las mujeres callen. ¿Dentro de dónde? De la congregación. No está hablando meramente de una situación de la mujer menospreciando o diciendo que la mujer no puede enseñar o diciendo que la mujer no. Está hablando de un asunto particular que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Corinto, ¿sí? Nosotros en Unifam creemos que las mujeres pueden enseñar, que las mujeres pueden tener cierto liderazgo dentro de la iglesia. En Unifam no creemos que las mujeres puedan llegar a ser pastoras titulares de iglesias organizadas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no creemos eso o no promovemos eso? ¿Sabe usted por qué? No porque no creamos que la mujer tenga la capacidad ni demás. ¿No sabe por qué? Porque el orden dentro del hogar, ¿cuál es? El varón como cabeza, la mujer como ayuda idónea. No es menos la mujer por ser ayuda idónea. El hombre como cabeza y como autoridad dentro de la casa. Escúchame bien, cuando en el hogar el hombre se va o el hombre no asume su responsabilidad, ¿quién la asume? La mujer. Pero por eso hay tanta frustración, enojo, tanta situación en las mujeres dañadas emocionalmente, porque no han sido diseñadas para ese rol de protección, liderazgo, proveedoras. No ha sido diseñada usted, mujer, para eso. Dios no nos diseñó, no las diseñó para eso, ¿no? Al hombre sí, al hombre lo diseñó para ser protector, proveedor, cuidador, líder, tomar decisiones importantes,
también la mujer toma decisiones importantes, pero la última palabra la tiene el hombre. ¿Cuál es? Sí, mi amor, ¿no? La última palabra la tiene el hombre. Entonces, en ese sentido del orden en casa, ese mismo orden, ¿a dónde se lleva? La iglesia está compuesta por familias. Ese mismo orden es de casa, se tiene que llevar a la iglesia. Y si en la iglesia no se levantan varones valientes como yo, no se levantan hombres, predicadores, pastores, líderes, ¿quién se va a levantar? Las mujeres. Obviamente en una necesidad van a suplirla, aunque no están diseñadas para eso. Pero el hombre, cuando el hombre no asuma esa responsabilidad, la mujer puede hacerlo, claro que sí. Porque entonces ¿quién lo hará? ¿Quién predicará? ¿Quién organizará? Pero mientras haya hombres que asuman su responsabilidad, que asuman en obediencia a Dios lo que tienen que hacer, mujeres descansen, tranquilas, cumplan el rol que Dios les ha dado y nosotros cumplamos el nuestro. Varones, estemos listos para obedecer a Dios y que las mujeres no tomen el liderazgo, ¿no? No. Las mujeres tenemos pastoras en grupo familiar, tenemos maestras enseñando, tenemos mujeres mentoras que ayudan a otros, claro que sí. Mujeres que pueden enseñar la Biblia, claro que sí. Mujeres que pueden pasar aquí a predicar, claro que sí. Pero no creemos por esa razón en un liderazgo como pastoras en una iglesia organizada como esta. Muy bien, terminemos. ¿Qué horas son? ¿Qué? Otra vez. Muy bien. 37. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento. 38. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. 39. Así que, hermanos míos, anhele profetizar. ¿Y no qué? No impidan hablar en lenguas. Escúcheme bien. Si alguien está hablando en lenguas a su alrededor, no le vea feo, ni diga estás mal. No. Usted respete. No impida que hablen en lenguas. Pero hágase todo como decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Hermanos, gracias a Dios somos una iglesia que procuramos la decencia y el orden. Que a las 9 de la mañana llegamos los servidores y tenemos un tiempo devocional. Tenemos un tiempo para pedirle a Dios que nos guíe para hacer un culto para Él. Y que preparamos este lugar con amor y con cariño, y que se preparan los salones. Gracias por las familias que hacen aseo. Una vez cada 6 meses se solicita que usted venga a hacer aseo a estas instalaciones, y que cuando lleguemos a un salón, a esta nave, pueda estar limpia, pueda estar bonita los baños, por los baños los conoceréis. Así dice, ¿no? Si usted entra a un baño todo sucio, todo manchado, las paredes, que dijimos, ¿qué hicieron aquí? Imagínese. Gracias, hermanos, porque hay orden, porque hay limpieza, porque hay decencia en esta iglesia, y que cuando llegan familias nuevas puedan sentirse cómodas, tranquilas. Y nosotros, como buenos anfitriones, es que ahorita me acordé de alguien que estaba predicando. Ya llevaba 3 horas predicando, y pasa una ranita y dice, y se levanta por ahí. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir? ¿Qué mensaje nos estará diciendo Dios con esa ranita? Por ahí se levanta otro, dice: Dios, que dejes ir a mi pueblo. Recordando las plagas del Éxodo, ¿no? Al faraón que los tenía. Ya dejen ir a mi pueblo a su casa. Así pasó, ¿no? Una lagartija. Estamos viendo, es que los de allá atrás no ven que pasó una lagartija para acá. Es una iguana. Hasta la iguana dice: ya, párale. Muy bien. Decentemente y con
sí vamos a terminar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras siempre, Señor, el camino correcto. Ayúdanos a tener sabiduría para tomar decisiones que te honren, que te glorifiquen en medio de los cultos públicos que nosotros celebramos para ti, porque aquí, Señor, te representamos a ti. Ayúdanos a seguir siendo luz, sal, bendición a este mundo en tinieblas, y que a través de tu enseñanza podamos edificar, consolar, Señor, exhortar a todos, a toda la iglesia y aún a los que no pertenecen. Te rogamos, Señor, que te quedes con cada familia, cada hogar aquí representado. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra.